La Máquina del Tiempo, en Radio U, por la Mega donde sea. La Máquina del Tiempo. ¡La Máquina del Tiempo! ¡La Máquina del Tiempo! Bueno, hoy en La Máquina del Tiempo se viene un tema que me llama muchísimo la atención. No lo voy a nombrar yo porque esto pasó hoy, sí. Ese es mi peine, no lo toques. Demasiado grande. Es grande. Mi pelo es largo. Sí. Es necesario. Sí, ya entendí. Okay. Es como un El mío rastrillo. también. ¿Lo ves? Les voy a Es poner como un en rastrillo, contexto. se los Les voy presento. a poner en contexto rápidamente antes de empezar. ¡La Máquina del Tiempo! Hoy estaba invitada en Dale la Vuelta por Oscar Martínez para acompañarlo en el programa. No sé quién es él. A la 1 de la Ni ese tarde programa. yo tenía que estar aquí y mi pelo no estaba en condiciones aptas para estar aquí a la 1 de la tarde. Claro. Me metí a bañar, me lavé el pelo, y cuando vi la hora era tardísimo, niveles tardísimos, que yo dije, no puede ser. No llego. Me vestí y me agarré el peine con el pelo mojado en nudos, sin haberlo peinado nunca, me monté en el carro, arranqué y me iba empezaste a peinando darle. en la vida. Ok. Eso fue lo que pasó. O sea por, que eso, ahora en Por tu eso el carro peine hay- fue el invitado más hoy. por eso el peine está aquí hoy. Claro. Muy bien. Muy bien. Gracias, Ese era mi Carlos. contexto. Gracias por el En tu contexto. carro están los pelos de Paco y tus Y mis pelos, Claro. exactamente. Sin duda. Paco es su perro. Bueno, hoy en La Máquina del Tiempo acompañados por el profe Jorge Aray, ya lo presentamos y lo comentamos y bueno, es nuestro invitado especial siempre aquí en este programa y le damos la bienvenida a Dylan José Rondón de Vera, quien es estudiante del segundo semestre de Ciencias Políticas en la Central y además es estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. Así Un es. caballero inteligentísimo. Cónchale. ¿Cómo estás, Dylan? Bien. Me da gracia, pero me gusta al mismo tiempo, porque eso se ha perdido mucho. El tema de colocar todos tus nombres y tus apellidos. Claro. Eso da cierta información de Dylan. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Todo bien? Contento de estar aquí. Qué bueno. Qué mi bueno, pana. Dylan. Mira, Esa cuéntanos es la idea. rápidamente, antes de entrar con el tema. ¿Qué se siente estudiar dos carreras en dos universidades distintas a la vez? Bueno, todo resulta en el hecho de que hay que saber organizarse. O sea, si no existe una organización en estudiar dos cosas al mismo tiempo, es imposible que puedas sacarlo. Si tienes la organización de tener los horarios y la correcta forma de llevarlo, es muy posible. Y de hecho te queda tiempo para cuestiones de ocio o cualquier cosa que quieras hacer. Oh, no vale. Wow. Esto es Wow. impresionante. ¿Y has necesitado ayuda de las instituciones en donde te desarrollas en esas academias? Por ahora no. En el sentido de horarios. En ese sentido. No, porque Ah. he tenido la suerte de poder cuadrar horarios en la noche en cuestión de derecho y horarios en el día en cuestión de ciencias políticas. Maravilloso. Qué bien, pana. Bueno, profe Jorge Aray. Muy bien. A ver, el tema que traigo hoy es qué hubiese pasado en Venezuela si no se descubre el potencial petrolero o si no existiera el petróleo. Es el tema que traemos hoy. Ok, pero que no se descubra es una cosa y que no exista es otra. Ok, bueno, vamos No, a... que no se- o sea, que que no se no hubiese se usa descubierto. el petróleo. Ok, pues, al no sol hay de hoy uso de no petróleo. sabemos, ok. No importa si O se no descubrió. hubiese, no importa, si quieres, exacto. No se hay. eliminó, No se hay secó, crudo. se secó Ajá. el subsuelo. Exacto. Porque Es es muy lo importante. pasado. O sea, obviamente el petróleo es muy importante en la historia de Venezuela y obviamente en la actualidad, pero cuando nosotros vemos la historia, normalmente nos la explican en proceso precolombino, Ajá. el conquista y colonización, luego saltamos a la independencia y de repente en la independencia hay como un gran vacío, un espacio así, Sí. una laguna gigante y luego caemos en el siglo XX. Claro. Resulta que en todo el final del siglo XIX y principios del XX hay un momento importantísimo que es el descubrimiento del potencial petrolero de Venezuela. Y eso se da con el reventón, que se le llamó así, ujú. de dos grandes pozos, pero principalmente uno que fue el Barrosos 2, En Estado Zulia. cerca de Maracaibo, que bueno, el reventón fue tan brutal que duró días lloviendo petróleo en Así es. ese campo, en ese pozo petrolero. Ujú. Y ahí es donde podemos decir el primer boom petrolero de Venezuela y donde nosotros entramos de golpe en el siglo XX. O sea, nosotros teníamos unos años de atraso y gracias al desarrollo descomunal económico que nos trajo el petróleo, Ujú. cambió la dinámica de Venezuela. O sea, pasar de un estado que prácticamente no tenía ni cómo sostenerse Ujú. a tener demasiado dinero, Claro. de un segundo a otro. A estar visualizado a nivel internacional, Ajá. a ser de interés de la propiedad privada de todo el mundo, a ser es. un foco para Hacer absolutamente- negocios, sí. Exactamente. Y Bueno, tanto es así, como lo mencionó el profesor, que eso trajo toda la inversión extranjera en ese momento. Las Exactamente. relaciones con Holanda, las relaciones con Con Estados Unidos Inglaterra, directamente. Alemania también. Ajá, pero un momento. Dylan, profe, María José. Ese Alejandro. momento del Alejandro. reventón, ¿en qué fecha fue? Ahí mismo empezó a comercializarse. 1922 fue el momento en el que reventó el Barrosos 2. Pero Ajá. antes, o sea, de hecho, y esto es importante, el petróleo
siempre tuvo conciencia de su existencia en Venezuela. Ajá. O sea, desde los indígenas se sabía que aquí había petróleo. Claro, Había. no se usaba con la tecnología que hay hoy en día, pero manaba solo. O sea, él salía un poquito. Claro. y Algo para acotar a sobresalía lo que el usted pozo. menciona, el doctor José María Vargas fue una de las primeras Del- personas en En estudiar explorar. el petróleo en sí mismo. Claro. Y los indígenas lo llamaban mene. No sabía eso. O sea, Ajá. y ellos lo usaban para Pigmentar instrumentos, y ¿cierto? las canoas y evitar Ajá. que se les dañara más rápido. Y Claro. de hecho, muchos españoles aprendieron del uso del petróleo y del asfalto aquí en Venezuela. Claro. Entonces, claro, siempre supimos que existía. Ok. Pero claro, primero no conocíamos la capacidad tecnológica y económica que tenía el petróleo. Luego, ya pasando muchos los años y saltándonos etapas, como para ya entrar en qué Sí. hubiese pasado, en la época de Antonio Guzmán Blanco comienza el proceso de exploración, porque ya hubo varios pozos petroleros que salían, uno en Táchira que se llamaba La Alquitrana, comenzó a mostrar que había petróleo y bueno, empezó él a aprovechar el tiempo y dijo, bueno, vengan las personas del mundo, sobre todo de Inglaterra y de Holanda, que querían buscar dónde había petróleo porque ya estaba empezando el desarrollo de hidrocarburos como fuente de energía para el maquinismo. Ujú. Dijo, bueno, vengan a explorar, me pagan un monto, yo les vendo, entre comillas, el pozo si lo encuentran, y con eso comenzamos a generar ingresos. Pero hay que esperar es con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que es, bueno, cuando ocurre lo que ya nombramos el Barrosos II, y también que en ese momento se crean las concesiones petroleras, que fue la puerta de entrada a la economía petrolera de Venezuela. Que de Ok. hecho el que entrega la primera concesión es Juan Vicente Gómez precisamente. Sí, exacto, pero ya lo había pensado con Cipriano. Y el cambio es que, bueno, Juan Vicente Gómez maneja Venezuela como una hacienda y él dice, yo no sé sacar el petróleo, no sé cómo usar el petróleo, esto probablemente se use unos cuantos añitos y se venda y se acabe, así que bueno, vamos a sacar la plata que podamos. Y creó las concesiones petroleras, que consistían en prácticamente alquilar un territorio y cobrar un porcentaje de las ganancias. Algo muy sencillo, algo muy, muy de negociante. Claro. Y con todo que esa poca inversión de Venezuela, o prácticamente nula inversión de Venezuela, comenzó el crecimiento petrolero. Entonces Claro. ahí cambió. Se empezó a sacar provecho realmente de... Y hay muchos cambios en torno a la entrada del petróleo, porque se acaban las guerras civiles. O sea, Venezuela termina la independencia en 1831, cuando se separa la Gran Colombia, que podríamos decir como el cierre de ese periodo independentista, y entra en un ritmo violento de guerras civiles una tras otra, con diferentes revoluciones, con diferentes nombres, y por eso golpes de Estado constantemente, una inestabilidad política y social. Pero cuando llega Gómez y tiene las concesiones petroleras, tiene la capacidad económica para lograr pacificar Venezuela. O sea, el petróleo no solo nos dio economía, sino también nos dio algo de paz. Sin ¿Por embargo, algo importante Una de estabilidad mencionar de social. eso es que como en ese momento explotó el petróleo en sí mismo y fue el primer boom, Ujú. no crecimos tanto fue porque justamente cuando explota el petróleo, explota la Primera Guerra Mundial. Exacto, y ahí Y se gran frenó. parte de las inversiones que habían aquí se fueron. Ujú. O sea, creo que, y como usted menciona, es como un punto de partida para entrar en el tema de qué hubiera pasado. realmente, Exacto. ¿no? Claro. Y bueno, con todo esto también hay otros cambios. El cambio cultural, porque Venezuela no conocía el béisbol. Claro. Por ejemplo, y llegan los campos petroleros con los estadounidenses, Con los musiu. con los musiú que jugaban su béisbol en los campos, que bueno, no permitían la entrada de venezolanos en su momento, pero los venezolanos de afuera podían ver, y comenzaron a entender ese deporte, y bueno, ahora nosotros tenemos Sí, sí. una capacidad bastante importante en el deporte, pero el cambio no es solo en lo económico, en lo político, en lo social, sino también en lo cultural. O sea que ese sería un punto. Quizá el béisbol no hubiese sido digamos, un brazo importante de Venezuela, ¿no? Exacto, y eso es importante mencionarlo porque muchas veces se preguntan, o sea, ¿por qué Colombia, Ecuador o Brasil no desarrollaron un béisbol tan grande como Venezuela? Y ahí tienes una respuesta. O sea, los campos petroleros que trajeron los estadounidenses para acá, trajeron el béisbol a Venezuela, Claro. no al resto. Y eso generó que nosotros tuviéramos un interés en ese deporte. Yo tengo muchísimas preguntas Ojalá y, te las pueda contestar. y a la vez preocupaciones, porque el panorama que se plantea de la Venezuela en ese momento del reventón, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido el reventón? Que es la pregunta de esta máquina del tiempo. Más bien nos plantea un clima político, social, económico súper Completamente distinto. preocupante en Venezuela. Entonces, la pregunta, obviamente, para el próximo bloque, después de escuchar un poco de música,
es contemplando estas circunstancias, ¿qué hubiese pasado? O sea, todas las cosas que yo tenía en mi mente se me fueron al piso cuando planteaste este clima, este entorno. Ay, estoy preocupadísima. Bueno, ustedes no se vayan, por favor, quédense por ahí, porque después de esta canción que van a escuchar a continuación, vamos a continuar aquí en Radio U, La Mega, conversando con el profesor Jorge Aray acerca de la máquina del tiempo. ¿Qué hubiese pasado? Personalizados, los conteos musicales de fin de año, las 13 más virales, el Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3. Está en Radio U por La Mega donde sea, acompañados del profesor Jorge Aray, quien es especialista en esta sección de la máquina del tiempo. Además estamos con Dylan José Rondón de Vera. Suena fino tu nombre completo, ¿viste? Gracias. Samo, Voy a empezar a decir mi nombre completo. Dylan, ¿de dónde viene? Primero, Dylan es por Bob Dylan, no. Pero No, bueno, tiene una historia muy buena, sí. ¿Cuál? Mi mamá en los 80 había una serie que se llamaba Beverly Hills y el protagonista se llamaba Dylan. Claro. Ella dijo que si cierto. tenía un hijo, lo iba a llamar así. Muy Y ahí, bien. y ahí Listo. está. Y ahí está. Cumplió Y- la promesa. Fue en los mamá- 90. Tu fue en los mamá, 90. tu mamá va a ser como todas esas personas que le pusieron Arya a sus hijas en esta época de Game of Thrones. Ay, caray. Puede ser. Ok, bueno, estábamos conversando un poquito de qué hubiese pasado Ajá. si se descubriera el potencial, si no Si se no hubiese se descubierto, descubierto. perdón, No. el potencial de petróleo en Venezuela. O si no hubiésemos tenido petróleo. si no, o sea, se Punto. secó. Sí, exacto. Ok, Exacto. entonces aquí yo Quedamos en un punto que tú te entraste en un hueco. entré en hueco porque ¿Qué pasó? yo digo, ¿cómo hubiese crecido Venezuela económicamente o cómo hubiese sido el panorama? ¿Sabes? Esa curvita que de repente fue tan puff para arriba, ahorita no hubiese sido para arriba, hubiese sido más tranquilita y poco a poquito, ¿verdad? Pero ¿cuál era el panorama económico en ese momento? No sé si José creo que tenía una idea bastante fina que comentó. Bueno, es importante mencionar que durante esos años el crecimiento agrícola en Venezuela era muy grande. Por lo tanto, cuando existe el petróleo o se descubre el petróleo como tal, ese crecimiento agrícola decae demasiado y va derivado de lo mismo. Todo el sector agrícola de ese momento se va a las industrias. Al estar en las industrias, todo ese sector agrícola queda descuidado Dejan durante el el campo solo. Exactamente, durante el primer boom y más agudizado en el segundo boom, que creo que el profesor puede explicarlo de una forma más detallada a sí mismo. Pues. Sí, o sea, pero eso le llaman la enfermedad holandesa, que a raíz del ingreso económico de un rubro, los demás bajan en importancia y se dedican prácticamente el PIB a eso, ¿no? Ajá. Al desarrollo de la parte petrolera. Pero, a ver, continuando con lo que dice María José y creándonos un ambiente de Ujú. qué hubiese pasado, probablemente Venezuela hubiese tenido que centrarse más en el desarrollo de diferentes rubros, Claro. mantener la agricultura y ganadería, que básicamente fue lo que hizo a Venezuela importante en la época colonial independentista y durante el inicio del siglo XIX. Y que venía bien, por lo que estábamos justamente diciendo. por lo Estaba. menos. Estaba, exacto. Estaba, porque con las guerras civiles había como una inestabilidad productiva. Ujú. Claro, Ok. pero la inestabilidad social se hubiese mantenido probablemente. Por supuesto, No sí. hubiese habido un pie firme a nivel de decisión, de economía, que tú dijeras, ok, no hay para dónde agarrar, vamos a aprovechar esta ola. Eso no hubiese pasado. O sea, hubiese aumentado más bien probablemente el colapso de político. Exacto, y aparte, un gran problema es que es el autoabastecimiento de un Estado. Ujú. O sea, que tú puedas producir lo que necesita el Estado para Ujú. mantenerse. Y en una época de guerras civiles, como el Ujú. inicio del siglo XX, finales del XIX, inicio del XX, sin el petróleo quizás no hubiese sido tan fácil mantener ese crecimiento o ese potencial agropecuario. Y que bueno, quizás si Gómez llegaba al poder, tal como se mantuvo, y con el afán que él tenía por desarrollar la agricultura y ganadería de Venezuela, quizás ahí se hubiese logrado algo de avances en ese rubro, en la agricultura y ganadería. Pero hoy en día Venezuela es muy reconocida no solo por el petróleo, sino por grandes riquezas Claro. naturales Sí. y por el turismo natural que se puede hacer acá. Cacao, café, turismo. El Salto Ángel es algo que llama muchísimo la atención, los Roques también, entre otras, ¿no? Hay muchos lugares turísticos más, pero esos son como los que más son más llamativos. Quizás nos hubiese tocado enfocarnos más en eso, en el turismo, por lo menos lo que significó el segundo boom petrolero, que fue ya el desarrollo
más administrativo y de crecimiento, de reinversión del petróleo en Venezuela, pero nos hubiese tocado hacer ese mismo esfuerzo, pero para enfocarnos en el turismo. Por lo menos España, uno de los principales rubros de ingreso de España es el turismo. Sí. Entonces, quizás nosotros nos hubiese tocado hacer lo mismo. Quizás tuviéramos una selección de fútbol más preparada. Quizá Desorden Público no hubiese entonces escrito y Sí, producido la canción de Tetero de Petróleo. Exacto. Y Es creo cierto. que algo importante mencionar con lo que menciona el profesor del segundo boom es que todo el campo siderúrgico, todo el campo eléctrico que hubo en Venezuela durante los años 70 hasta el año 1976 no hubiera existido. Claro, Puesto no se que hubiese reinvertido. Toda esa reinversión que menciona el profesor, todo el tamaño del Estado en ese momento no hubiera existido. Es que la nacionalización fue descomunalmente costosa para Y Venezuela. grande, exactamente, como suele suceder con los países que amasan mucho petróleo, se endeudan demasiado Ujú. y esa deuda tampoco hubiera existido. Exacto, bueno, exacto, también es verdad. El doctor Arturo Uslar Pietri no Hay que sembrar hubiese, el petróleo. no hubiese dicho esa frase tan importante en 1936. Ujú. De sembrar el petróleo es una de las frases más importantes que, Sí, sí, señor. Que a día de hoy hay se ha gente que hablado. todavía no la entiende. Claro. Bueno, y aquí está con palabras de él mismo, dice, entre comillas, cuando dije sembrar el petróleo, quise expresar rápidamente la necesidad angustiosa de invertir en fomento de nuestra capacidad económica, el dinero que el petróleo le producía a esta Venezuela por tan largo tiempo, desvalida. Hay mucha también, muchos libros que se basaron en la historia del petróleo. petróleo. Oficina número 1 también se basa en el petróleo, que cambió la dinámica de Venezuela. O sea, nosotros, como dijo Dylan, salimos del campo para convertirnos en obreros. No fue inmediato, fue un proceso muy lento, paulatino, pero se hizo en la modificación. Pasamos de ser muchos estados rurales, como una inmensa población rural, a convertirse en algo un poco más técnico, porque le tocó, o sea, de dónde salían los mayores sueldos o los mejores ingresos para una familia, de trabajar en algo relacionado al petróleo. Totalmente. Entonces eso también cambió la dinámica hasta de la familia. Sí. Hubo mucha migración interna también. Yo creo que este ejercicio es un ejercicio muy interesante a nivel como venezolano. O sea, pensándolo como venezolano, todos los venezolanos deberíamos hacer este ejercicio porque pensar en que es necesario diversificar todo tipo de ingresos económicos que puede tener nuestro país, todo tipo de actividades que podemos desarrollarnos a nivel profesional, a nivel laboral, sin duda van a crear una conciencia mayor a la importancia de lo que es la ganadería, la agricultura, turismo. Hay muchas cosas que hoy día nosotros nos paramos y decimos, esto es sumamente importante para crecer en otros niveles nuestro país, nuestra población, nuestra cultura, todo. Claro, porque Venezuela era muy reconocida por su café, el cacao, Claro. la caña de azúcar y sus derivados, por no nombrarla. Y estábamos en ese crecimiento, estaba sucediendo allí. Exactamente, y entonces Gómez intentaba reinvertir en eso porque ese era su pensamiento. Este petróleo se va a acabar o va a dejar de ser la moda en la actualidad, Claro. así que yo le voy a sacar la plata que pueda y la voy a reinvertir en el campo. Cuando él muere, pues bueno, empieza la sucesión de presidentes y se dieron cuenta que bueno, no se acaba el petróleo y todavía hoy en día estamos y seguiremos estando en el primer lugar de mayores reservas de petróleo pesado Pesado. y Ujú. liviano. Creo que también estamos ahí entre el top. Estamos en el top, sin embargo, Claro, el la primero es Arabia. mayor Es reserva pesado. es pesado. Es pesado y extra pesado. Y extra pesado. Y ese petróleo es el más difícil de extraer. De conseguir. Más y el costoso. más costoso, costoso, ¿no? de Y extraer. el más contaminante. Exactamente. Entonces, eso también juega un papel importante en el En la movimiento economía, claro. económico que tiene el petróleo en nuestro país. Y por eso el petróleo en Arabia Saudí o en los países, en los Emiratos, es mucho más atractivo porque es más Sí. fácil de extraer, más barato de procesar, de Y más refinar. caro. Y más, O sea, lo puedes mejor, vender lo más- puedes más caro. Más Claro, caro, porque te correcto. cuesta menos sacarlo. Claro. Interesante. El tema de cómo uno se cuestiona, ¿no? Y dice, ¿por qué en Venezuela no estamos abarrotados de lugares donde extranjeros puedan venir o que de repente no exista facilidad para que puedan hacerlo y puedan venirse para acá y puedan conocer mucho el país que tiene tantos paisajes, ¿no? Tantos escenarios, porque al final es, bueno, el llano, la montaña, las Demasiados. playas, o sea, es una Los locura. tepuyes, todo. Los tepuyes, una locura todo lo que tenemos aquí y cómo se podría explotar y que sí hay mucha gente que sabe
y que respeta, digamos, todo el tema turístico, pero falta mucho, ¿no? Falta todavía crear mucha conciencia, digamos, en la gente, y desde las políticas públicas también tiene que haber Sí, una claro. posición a abrirse, a entender que, oye, eso es una fuente de verdad importantísima de Bastante, ingresos, claro. sin duda. Bueno, precisamente eso que tú mencionas, lo importante de esta pregunta es saber si no hubiera existido el petróleo en la economía venezolana, ¿en qué se hubiese basado nuestra economía realmente, ¿no? Yo considero, yo soy lo que pienso, que los minerales hubiera sido... ¿Tú crees que en lugar de la agricultura, el mineral? el mineral hubiera Sí. sido... Sí, que hubiese en el- pasado. tenemos la mayor reserva de oro en el mundo. En el Me estado parece que Bolívar y hubiera eso, sido... no, bueno, una locura. precisamente lo digo porque soy de allá. Ah, del eres allá estado- del sí, sur. Ah, caramba. Exactamente. ¿Eres del estado Bolívar? Sí. ¿De qué parte? De Puerto Ordaz. Qué fino. Ay, qué fino, chamo. Qué bien, Una qué ciudad bien, muy qué bien. bonita. Sí. Ay, Dios, Venezuela. ¿Qué es lo que más te gusta de Puerto Ordaz? De Puerto Ordaz. ¿Qué destacarías de La tranquilidad de la ciudad. ¿Sí? A comparación de Caracas, que todo el mundo va muy rápido. Sí. ¿Y cómo puedes tú comentar qué es digamos, las personas de Puerto Ordaz, cómo son ellos? ¿Cómo? A diferencia del caraqueño, la persona de Puerto Ordaz es mucho más tranquila en su ritmo de vida. Ajá. El caraqueño siempre quiere estar en todo, siempre quiere estar en todos lados. Las personas orientales, o precisamente de Puerto Ordaz, Ajá. son enfocados en una sola cosa y a esa cosa. Ok. Claro. Esa es la principal diferencia que yo noto. Ok, muy Bien, bien. ¿Te ha interesante. costado adaptarte a Caracas rápido? Para nada. No, fue rapidito. Eh, Eres un caraqueño más ya. Por ahora sí. Qué bien, qué bien. Yo nací en Ciudad Bolívar y tengo muchísimos años sin pasar por allá. Tengo muchas ganas de volver porque no recuerdo la ciudad, ¿no? Ok. Yo era muy pequeña cuando me fui de Ciudad Bolívar. Yo tenía como 5 Yo años. pensaba que iba a decir, yo era muy pequeña cuando nací. Y yo dije, no, se volvió loca. Sí, qué bueno. La perdió, la Bueno, perdió. tiene sentido Dije, lógico. Dios, claro. Perdón. Pero pues está bien. O sea, dentro de todo es lógico. Lo Es súper importante. lógico. Es Hubiese que no me sido, acuerdo dónde nací. Yo hubiese sido. era muy pequeña cuando nací. ¿Es coherente o no es coherente? ¿Es Alejandro? coherente? Muy bien. No muy es bien. coherente. Bueno, alguno de los dos quisiera comentar algo ya para ir como concluyendo un poquito con este tema del que hubiese pasado, porque hubiesen pasado un escenario infinito de cosas. Ujú. Epa, si ustedes nos están escuchando en este momento, escríbanos qué opinan, qué piensan acerca de qué hubiera pasado si no se descubría el potencial petrolero en Venezuela al 0424-276-2532. Pueden enviar una nota de voz, lo único, como no nos queda mucho tiempo, que por favor no pase de 30 segundos, algo muy breve de lo que ustedes piensan que Sí. puedan agregar. Totalmente. Bueno, para hablar de lo que tú acabas de decir, creo que más allá de hacernos el ejercicio de qué hubiera pasado es, ya teniendo el petróleo como una forma económica de vida aquí, me parece importante que llevar esa frase de que hay que sembrar el petróleo en sí mismo, ¿no? Que no solamente dependamos de una forma de hacer las cosas, Ujú. que el turismo, los minerales, todo ese tipo de cosas que tiene nuestro país, utilizarlas teniendo ya este recurso. Creo que me parece el ejercicio más importante a mí. Total. Yo Bien, también buen punto, pien- me gusta. Yo pienso lo mismo, que Yo el también. desarrollo probablemente principal de Venezuela hubiese sido la parte minera. O sea, es increíble el potencial minero que tiene el sur de Venezuela. Sí, es cierto. Y eso hubiese ayudado también, aunque quizás las vías de comunicación y la inversión económica que necesita la explotación de esos recursos se hubiesen tardado quizás un poquito más, porque claro, la ventaja que le dio el petróleo a Venezuela fue que pudo facilitar el acceso a todo, que también, por cierto, eso fue uno de los avances que hizo Gómez. Poder conectar vías de comunicación en Venezuela, construyó carreteras y bueno, lo hizo con los presos y todo lo demás. Y, Pero hubo el dinero para- ferrocarriles, ¿no? Ese fue él. O sea, hubo un intento, pero Venezuela, creo que fue Caldera, que dijo que para Sí. qué necesitábamos ferrocarriles si teníamos petróleo. Tenemos petróleo. Entonces, Las ahí- carreteras también. exacto, exacto. Claro. Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música. Por favor, profesor Jorge Aray, si puede recordar su contacto. @maestranza.ja en Instagram y en todas las redes sociales. Si quieren proponer algún tema para una próxima máquina del tiempo. ¡La máquina del tiempo! ¡Máquina del tiempo! Eso.
Para que los que nos están escuchando digan por qué esta gente se vuelve loca diciendo la máquina del tiempo. Es tu culpa. Es tu culpa. Es 100% mi culpa. Es la escena del aro de fuego de Buscando a Nemo. ¡El aro de fuego! Es exactamente eso. Y ya, eso es todo lo que pasa. Exacto. El contexto. Más contexto como el del cepillo. El del Completamente. Bueno, ya lo saben, escríbanos los temas que se les ocurren que podemos conversar aquí en la máquina del tiempo en Radio U, al WhatsApp de la Mega 0424-276-2532. Profe Jorge Aray, muchísimas gracias. Y por supuesto, Dylan José Rondón de Vera, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tu Gracias a contacto, ustedes. brother, por favor.